Como dices, este panel se llama The Greatest Strengths of Mexico as a Startup Ecosystem. Y lo que me llama un poco la atención de los panelistas que están con nosotros hoy es que tenemos a panelistas que vienen de Buenos Aires, de España, de Estados Unidos y de Colombia. No tenemos fundadores, emprendedores mexicanos en el panel. Entonces, si no les importa, me encantaría que cada uno de ustedes se pueda introducir, platicarnos un poquito más de ustedes y que nos puedan contestar. Todos ustedes tienen unos backgrounds extraordinarios y ahorita platicaremos más a profundidad de eso y me encantaría que empecemos por ahí, pero que nos contesten la pregunta de, ¿pudieron haber empezado un negocio en cualquier lugar del mundo? Ustedes viniendo de otros países, pudieron haber agarrado literalmente haber dicho, quiero empezar en cualquier lugar. Y me encantaría empezar por ahí, ¿no? ¿Cuál es su background y por qué decidieron de todos los lugares del mundo emprender en México? Dale, Ale, si te parece, empiezo yo. Alan, mi nombre, mi background, soy ingeniero en software. Esta es mi segunda compañía. Antes de esto vendí mi primer compañía y luego arranqué Mendel. Y sobre la consulta puntual de por qué arrancar por México viniendo a Argentina, diría que es una serie de factores, no es uno solo. Primero, por empezar, el tamaño de mercado, ¿no? Versus Argentina y versus la región. México es un mercado enorme que está haciendo un rápido catch-up con Brasil, 120 millones de habitantes, gigantesco. Como segundo y como argentino, lo digo con mucho peso, la economía es una de las más estables de la región, ¿no? En Argentina, para que se den una idea, el dólar ya se duplicó en lo que va del año, o sea, el peso se devaluó, ¿no? Es muy difícil formar una compañía en un mercado donde no tenés reglas claras, donde los costos, los precios cambian diariamente. Entonces, segundo factor, diría, la economía más estable. Después, el posicionamiento geográfico estratégico que tiene México no es menor, está al lado del gigante de América, de Estados Unidos, entonces eso creo que lo hace súper atractivo. Y después también hablamos de un mercado súper digitalizado, ¿no? O sea, en México el 60 y pico, 63 creo que es el número por ciento de la población tiene acceso a Internet y la penetración del e-commerce es bastante alta, está en como un 40% y todo esto se aceleró mucho por la pandemia. En mi sector, que es FinTech, puntualmente, lo que sí veo en México es que es un mercado, como decía antes, gigante, digitalizado, pero muy joven en cuanto a la innovación en lo que es FinTech. Solo para que se una idea, menos del 1% de los mexicanos tiene una cuenta de inversión, ¿no? Hoy en día. Así que diría que la combinación es mercado muy grande, reglas de juego más o menos claras en comparación a otros países de la región, ecosistema verde para sembrar, y también un ecosistema maduro en cuanto a que las big tech, ¿no? O sea, un Uber, un Linio, un Google, vinieron a sembrar y a entrenar generaciones de emprendedores que hoy son los que lideran las grandes compañías mexicanas, ¿no? Entonces, como ya tuvimos como 10 años de entrenamiento de grandes emprendedores, y después el caso de Clip, de Confío, de Kavak, por nombrar algunas, que muestran que México es tierra de unicornios, y no solo eso, sino que actúan de inspiración para todos los demás emprendedores de la región, de diciendo, sí se puede. En México podés hacer algo y puede ser gigante y puede valer mucho y puede tener mucho impacto. Perfecto, yo puedo Totalmente de continuar. acuerdo. Sí, por favor, Yo puedo adelante, continuar. adelante. Yo voy a hablar en inglés y está bien para todos. Perfect, Julia. Yeah, please do. Perfect. My name is Sujay. I'm the CEO and founder of Merama, based in Mexico City. And yes, I am originally, my family's actually Indian, but I grew up and was born in the United States, and now have moved subsequently to Mexico City. And we've opened an office now in Sao Paulo in Brazil as well. But I think my background, just very quick introduction, is I've always been very obsessed with emerging markets and in general, not just Latin America, but in general. And my last company was called Frontier Car Group, which was building a used car marketplace around very many emerging markets in Latin America, Africa, and Asia, which we were lucky enough to sell. And then we launched Merama, focused on Latin America only about 1 year ago. And I think the inspiration for Latin America was about half our business at my last company, but it applied first. The two themes I want to quickly hit on. Number one is, in emerging markets in general, 6 years ago, 7 years ago, access to capital was nearly non-existent, right? There was maybe a few local VC funds,
And, they were, and I think Alejandro can probably attest to this, is, activity of VC was very low and there was few companies getting funded. And as a result, less talent was available, but there were a lot of industries that needed to be disrupted heavily. And I think that was there's a very cool opportunity to disrupt major industries in an uncompetitive way if you could attract the right capital there. And now, looking forward, that's changed. There's a ton of capital. It's flipped almost. US investors who never used to touch Latin America are now actively searching for Latin American deals. First started in Brazil, and now I think Mexico is the hottest place to build a company in the world. Secondly, e-commerce is growing significantly because, which was our theme, because the middle class is rising. People are affording things more and more. People have credit cards. Logistics are better. Safety is better. And that's a rising tide that raises many ships. And so, when I was thinking about what company to start next, building on this trends of Latin America growing faster than anywhere else in the world in terms of e-commerce, because of this rising middle class trend, amongst others, it was a no-brainer. And so Merama now, for us, is focused on basically building the next generation of brands across Latin America that sell primarily online. And, we're lucky to have a very international team of Mexicans, Brazilians, Peruvians, Colombians, Americans to tackle that problem. Soy Nima, CEO y cofundador de Minu. Somos la empresa líder de mercado en salario on demand, donde damos acceso instantáneo 24/7 al salario ya trabajado sin tener que esperar al día del pago de la nómina. Yo mi historia es, esta es mi segunda empresa. Mi primera empresa la lancé en Argentina, que luego expandió a Chile, Brasil, Colombia y México. Se tiene la suerte, digamos, de trabajar en todos los diferentes mercados. Y creo que al punto que hace Alan, ¿sabes? Hay un tema macro de México claramente que siempre ha estado ahí, ¿no? Y luego también un poco lo que aludía Sujay, y creo que también ahora hay un momento donde las estrellas se han alineado de una forma preciosa, ¿no? Está el capital, están emprendedores agresivos, ambiciosos, ya no son emprendedores copycats como había hace 5 o 6 años, son emprendedores que están creando empresas globales desde México mismo. Y creo que muy importantemente estamos viendo ahora una transición de talento de otras industrias al mundo startup. Yo creo que esto es muy importante. Esta pieza de tener un middle management, senior management de empresas que están dejando consultoría, que están dejando banca, junto con mexicanos que han estudiado, han trabajado en otros mercados, que ahora están volviendo a México. Así que esta alineación de estrellas creo que es muy importante. Para mí, si me preguntas por qué México, y para mí una razón es muy personal y creo que es también importante, es amo este país, amo la gente, la cultura, digamos, y creo que también esto es un emprendedor que quiere pasar los próximos 5, 10, 15 años de su vida en un proyecto, tiene que ser un factor. Y luego la otra también creo que es, la razón que es muy importante es un proyecto como el nuestro, que es un proyecto de impacto social, pues sí duele ver los puntos de fricción, ¿no? En nuestro caso, la falta de salud financiera que ves continuamente y constantemente, ves cada día que estás en la calle. Y creo que esa conexión, digamos, personal con el país, con un país que da tanto la bienvenida, que es tan cálido, también es muy importante justo para la motivación de los proyectos en sí. Yo lo que creo que es una cosa que también vale la pena comentar es la actitud que ves en el ecosistema de startup en México ahora es espectacular, ¿no? Nosotros tenemos un grupo de emprendedores, la mayoría de fintech, que hacemos una partida de póker cada mes, ¿no? Así ya te imaginarás la tolerancia de riesgo en esa partida de póker. Pero lo que salta de esas conversaciones es que notas que hay una actitud extremadamente ambiciosa. Ya no hay cliente al que no puedas llegar, ya no hay talento que no puedas robar de una empresa de Estados Unidos y traerte, ya no hay ronda que no puedas levantar. Y yo creo que ese es un momento que refleja muchísimo es un aspecto que refleja mucho el momento que está pasando ahora el ecosistema mexicano, que hay una actitud muy ambiciosa y muy agresiva que se hace muy contagiosa en el ecosistema. Sí. Totalmente, Lima, totalmente. Pues quedo en espera de la invitación a ese póker, por favor. Más que invitado. Buenísimo. Y falta Iván. Sí. La verdad, mi historia es, yo llegué a México hace como 2010, tal vez,
11 años atrás, 12 años atrás. Y mi historia, la verdad es que llegué quebrado, ¿no? O sea, no llegué emprendiendo, sino llegué como tratando de salvarla de alguna manera, de que ya venía quebrado de cuando llegaba. Entonces mi historia fue como un poco al revés. Y estoy de acuerdo con todos, hay unas razones racionales detrás del asunto y México hoy en día se perfila como ese país, si hablamos de Latinoamérica, de habla que habla español y no portugués, que es otro continente aparte y otras cosas, que también está pasando cosas geniales en Brasil y todo, pero si hablamos de la parte del Latin Speaking Spanish, es sorprendente lo que ha pasado y lo que ha pasado en los últimos casi 2, 3 años ha sido un boom genial para los que ya estábamos acá y todo. La realidad es que cuando yo llegué a México vine atraído más por decisiones irracionales que por las racionales. Las irracionales hasta las tapatías por ahí, que de hecho hasta me casé con una de esas y hoy en día ya tengo 3, 4 hijas, acaba de nacer la última, por eso la cuenta se me pierde, todavía no logro entender que tengo 4. Llevo pocos días con ella. Entonces, realmente es un país que enamora desde el principio, por eso algo de lo que decía acá todos, con todos los temas racionales, el mercado, la inversión, el traer talento y todo, sí, pero definitivamente México también tiene un componente hermoso, la gente, la cultura, te reciben, todo es fiesta, todo es con buena vibra, de buen color, y eso también te hace quedar y te arropa, ¿no? Están las mejores playas del mundo, está la mejor comida casi que del mundo, la comida creo que acá me gané mis últimos 10 kilos, gracias a eso, 1 por año, y México realmente es hermoso. Creo que desde la perspectiva de un emprendedor, muchas veces se ponen en sobrepeso las dos, depende de la etapa en la que estés. Hay compañías, hay emprendedores mucho más evolucionados que ya están en segunda, tercera compañía. Yo también, gracias a Dios, mi última compañía logré venderla, la vendí, la creé en México, la vendí para un grupo brasilero y otro inglés. Gracias a Dios, eso me dio también más fuerza, más gasolina para seguir adelante y seguir apostando por cosas mucho más agresivas y mucho más audaces. Pero creo que también uno como emprendedor muchas veces usa los recursos que tiene a la mano. Si ya estás en una etapa gigantesca, ya puedes prácticamente poner el dedo en el mapa. México hoy en día está llegando gran talento y es uno de los países que sí está muy hot, pero por lo mismo ahora también está muy competido. Estar en México y buscando talento se vuelve mucho más agresivo. Ahora todo el mundo está billeteando prácticamente y subiendo la barra de los precios del talento y todo. Se está volviendo un mercado muy hot. Hay muchas compañías, si tú ves cualquier compañía en Latinoamérica, cualquiera quiere estar en México. Siguiente, Besus Dexi, siguiente país de expansión es México. México hoy está demasiado hot, demasiado puesto como en el mejor momento. Mucho del capital si quiere llegar de las grandes compañías a Latinoamérica empiezan por México. Entonces acá confluye todo y es prácticamente donde está el ecosistema despegando. Hay muy buenos ejemplos en la región también. No quiere decir eso que solamente México es el lugar para hacerlo. Está bien aspectado, pero Argentina, Brasil, Chile, hay muchas buenas historias en todos esos países. Yo creo que en cualquiera se puede construir, es simplemente cómo empiezas a amarrar los recursos que tienes a disposición y con eso armas una mejor estrategia. Bien, Iván, muchísimas gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, primero que nada, felicidades por tus 4 hijas y por el nuevo nacimiento. A ver, creo que han dado unos puntos increíbles aquí. Hemos hablado de un mercado gigante, una economía estable, un ecosistema joven, pero con muchas cosas ya bastante presentes, que hay muchos puntos de fricción, ¿no? Y eso muchas veces, cuando a la gente no es emprendedora, ve los problemas como, uy, pues hay problemas, y nosotros como emprendedores siempre estamos pensando en, ese es un problema, eso significa que hay una gran solución, ¿no? Y luego Sujay comentó algo bien interesante, que es la falta de acceso a capital que había históricamente en la región, que hoy en día claramente no es el caso, ¿no? Y aquí un poquito les voy a platicar rápidamente de quién soy yo y darles contexto de esto que mencionan. Yo soy Alejandro Díaz Barroso, soy fundador de Dila Capital, somos un fondo de venture capital que está basado en México, pero ahora ya un fondo muy regional. Un poquito para que se den una idea, cuando nosotros arrancamos en el 2011, 2012,
ni siquiera había un nombre para el capital emprendedor, ¿no? Nosotros en una conferencia que hicimos lo bautizamos el Venture Capital como capital emprendedor. Entonces supongo que eso les dice mucho de lo que ha avanzado esto en los últimos 7, 8 años, ¿no? Según la Mexcapi Lafca, en el 2012, toda la industria de capital privado, toda en México, de capital emprendedor, de Venture Capital, fueron 27 millones de dólares. ¿Okay? Eso es datos 2011 a Mexcapi Lafca. Es ridículo. O sea, no había capital, ¿no? Este año parece ser que como región latinoamericana vamos a sobrepasar los 10 mil millones de dólares y México va a tener más de 2 mil millones de dólares inyectados en capital. Entonces, sin duda, creo que todo lo que están platicando ustedes existe. Hay una oportunidad increíble y en mis ojos muy particularmente y en mi humilde punto de vista, este es solo la punta del iceberg, ¿no? Ahora hay un tema que solo escuché a Alan mencionar, que es sobre la posición geográfica de México, ¿no? Hablaste de, Alan, lo cercano que estamos a Estados Unidos y algo comentaste tú, Iván, de que sí, cuando la gente quiere entrar a Latinoamérica, México es como el punto de entrada, pero creo yo que hay mucho más allá, ¿no? O sea, tenemos una posición geográfica privilegiada, ¿no? Estamos al lado de uno de los países más grandes del mundo como nuestro vecino y por supuesto que somos esa entrada a toda Latinoamérica para grandes empresas del extranjero. ¿Cómo ven ustedes esta parte de cómo podemos beneficiarnos los empresarios y las startups de esta posición privilegiada con mercados grandes como vecinos? ¿Y cuáles creen que deberían de ser las prioridades? Yeah, I'll answer again my answer in English here, Alejandro. Thanks. Perfect. I'll be, I think when I think of the geographic position of Mexico, I think, I think there's 3 topics that I think are very, very significant that at least I want to start with, and I think others may have others perspectives. And one doesn't quite answer the question, but I'll get to it. So number one, which we've hit on a bunch of times, is capital. And I don't want to over harp this importance, but yes, local capital has been big, right? Obviously, Dila, the other big funds focused on Mexico, Monoshis, Casec, etc., have grown in size. You just look at all of the fund sizes and the rapid pace of deployment. Local capital has been big. And if you look at where that capital is coming from, a lot of it is major endowments and pension funds from the United States, right? And so and I think that that's a very important point is, European investors, I think, historically have led the charge in global emerging market investing. Like think about Rocket Internet based in Berlin, but invests all over the world, London-based investors. But Latin America was never really a topic that they focused on. It was mostly Asia and Africa because Latin America is quite far from Europe. American investors and US investors in that huge pools of capital have an amazing access to Latin America and a really big competitive advantage. And so you'll see that LATAM, and especially Mexico, is uniquely geographically focused to allow Mexican capital both on funds, and now every VC fund in the United States wants to invest in LATAM. I mean, it's the hottest place in Mexico, and I think a lot of VC funds in the U.S. suddenly think that they're Mexican, and I think it's a funny thing. So that's number one. So capital availability for entrepreneurs is amazing, and I really appreciate it, obviously, from an entrepreneur, because I think we're the biggest recipients of that. Number two is not necessarily a macro, where is Mexico in the world, but it's a micro thing. Mexico is really interesting, but Mexico City in particular is very interesting because Mexico City, unlike the United States and many other countries, is a country within a city. And that's very rare compared to many places on the globe, right? Like Mexico City is the largest city in North America, but what is 25, 30, 40 million people, depending on which census or count you look at. And so it's possible to build a big business just within one city, right? And that's a very rare thing, is to have that concentrated of a population within a single place. And so, businesses can thrive by basically building a sizable logistics, delivery, payment, fintech business, having a presence in one city, one office, having all resources around you. It's almost like if Silicon Valley and New York were one city, it would be a really prominent thing. I think Mexico is such a sizable place in one city. You can only say that about like 6 or 7 countries in the world.
And that's the only place, maybe Sao Paulo, you can say that in Latin America, right? So I think that that's really interesting. And then the third and final one is talent. Like, I think talent, and this is, it's almost a virtuous flywheel where capital attracts great ideas, which creates talent, which attracts capital, and just goes around in a circle. But you see for the first time an amazing amount of talent coming from international back to Mexico to start businesses, right? Or moving there for the first time. And many people in our company based in Mexico, like me, don't speak fluent Spanish. And, I think that that's a really interesting thing because Mexico City is so close to America. The legal systems are becoming much more Americanized and safe for companies and safe for employees. And because of the proximity, I think it attracts quite a bit of talent compared to more remote geography, which helps, companies hire. So I would highlight those three things from my answer. No, definitely. Completely agree. And I mean, to your point of Mexico City, it has the same GDP as Colombia, the country. So I think that tells you a lot. So definitely agree, Sujay. Thanks. Iván? Totalmente de acuerdo con Sujay. Creo que me quitó varios de los puntos. Lo que menciona es totalmente cierto. Eso es la realidad del hoy, no es la realidad del pasado, que inclusive en el pasado todas estas sumas de capital, poder hacer algo era supremamente complejo, como lo mencionaba Alejandro. Prácticamente en el pasado tú ibas por una ronda en México, y lo digo porque yo he vivido en México en las etapas, y ahorita como que estamos en la bonanza, todos quieren llegar. La primera etapa era, ibas a levantar capital, primero no había muy poco capital, y segundo te decían, ok, yo quiero que sobrevivas 2 años, si sobrevives en 2 años vuelve que yo te pongo dinero o algo así pasado. Hoy en día ya muchas veces los due diligence ya ni siquiera son tan agresivos como eran en el pasado. Ahora el due diligence es que cómo te llamas, qué haces, tal, revisas y ahí está el cheque. Entonces ha cambiado mucho, pero a nivel geográfico, hablando a nivel geográfico per se, Latinoamérica tiene varios temas y bueno, nosotros estamos en el mundo de la logística, persigue un tema y una misión de poder bajar el costo de la logística en LATAM. Es una misión supremamente importante y fuerte para desarrollar el comercio. Al mismo tiempo de bajar el costo, aumentar la velocidad. Entonces, nosotros empezamos a pensar en temas más de proximidad, de estar mucho más cerca al usuario. Esto fundamentalmente disminuye las distancias. Al disminuir las distancias eliminas gasolina, al disminuir gasolina ayudas al medio ambiente, y al estar mucho más cerca, a eso le llamamos hiperproximidad, donde empiezas a habilitar una cantidad no solo de ventas que se pueden entregar en 20 minutos, y una cantidad de servicios alrededor de la hiperproximidad que te conectan con eso. Y en ese mismo sentido, cuando tú hablas a nivel geográfico, esto influye mucho, sobre todo en el campo en el que estamos nosotros, que es la logística. El tener 2 mares, uno a veces no lo nota, pero en México puedes cruzar del Atlántico al Pacífico de manera muy rápida. Puedes recibir por los 2 mares, que esto es supremamente importante. No solo eso, aparte de tener los 2 mares, tienes en la parte de arriba un gran padrino, que es Estados Unidos, con una economía súper poderosa y que en este momento, pues, que está teniendo impactos y problemas, y que cuando la economía de Estados Unidos empieza a tener todo el shortage, todo el desabastecimiento logístico, pues las válvulas de escape siempre caerán en México. Y eso es supremamente importante porque hoy en día Estados Unidos está viviendo un problema importante de desabastecimiento logístico, pero se está llenando de un poco de oxígeno por México, y México estamos empezando a entender y a recibir todas esas capacidades que antes ni ellos ni nosotros veíamos para poder trabajar. Y si aparte de eso le agregan los componentes del, claro, al tener una gran economía, al tener grandes extensiones de terreno, al concentrar mucha población en pocas ciudades, prácticamente 3, que eso es muy difícil de encontrar, como decía Suya, en otras economías, pues básicamente si conquistas 3 ciudades en Tier 1, ya conquistaste México, y si conquistaste México, por consecuencia has conquistado Latinoamérica, que los países son mucho más chicos. Eso es supremamente importante y eso te da la entrada a todo México. No solo eso, grandes compañías se posicionan en México para no solo controlar México, sino controlar toda la región. Entonces, casi que se vuelve la capital de Latinoamérica, Latin Speaking Spanish, como mencioné al principio, y muchos de esos factores lo vuelven supremamente relevante. No, que quería agregar a eso, o sea, la mayoría de los puntos estoy súper de acuerdo.
tener de vecino a Estados Unidos no es menor. Y algo que también hace que México, al estar cerca de Estados Unidos, la mayoría de los grandes corporativos multinacionales globales suelen tener presencia en México, cosa que quizás no pasa en Argentina, no pasa en Chile, no pasa en Uruguay, no pasa en otros países de Latinoamérica, pero la mayoría de las Forbes 500 o de las marcas realmente grandes de la región, que la mayoría están en el Nasdaq o en el NYSE, que son compañías americanas, cuando eligen un lugar para abrir su primera oficina, en general suele ser México o Brasil o las dos, ¿no? Eso hace que, o sea, la pregunta venía de cómo nosotros podemos aprovechar eso y cómo hacer leverage sobre eso. Eso hace que, como decía Iván, si conquistás México DF, conquistás un 20% de la TAM. Y no solo eso, si conquistás este tipo de clientes multinacionales, después abrir cualquier otro mercado es mucho más fácil porque uno va de la mano de, ¿no? O sea, uno va a México, firma un contrato, por poner cualquier ejemplo, con Oracle, con el que fuera, ya tienes a Oracle en México, ya lo ganaste en el mercado más grande, luego es cuestión de ir a Panamá, ir a Chile, ir a Perú, ir a Bolivia y decir, ya estoy con los hermanos mayores mexicanos, ¿no? Y eso creo que a nivel startup es una muy buena estrategia de tratar de expandirse de la mano de y no llegar a un mercado vacío, ¿no? Si bien siempre las compañías nacionales de Perú, de Colombia, de Argentina son importantes de tener, creo que eso es interesante. Y otro punto para hacer highlight en lo que dijo Sujay del talento, que no es menor, yo también estoy viendo cómo muchas compañías mexicanas empiezan a hacer ofertas de trabajo a personas de Estados Unidos, personas que estudian en Stanford, en Harvard y demás, y lo que hace 5 o 10 años era la excepción, hoy estoy viendo como que es lo normal. De hecho, hay algunas, en nuestro área que es FinTech, hay, por ejemplo, todo lo que es capital markets, todo lo que es manejo de deuda y demás, son know-how o skills que quizás en Latinoamérica no se ven. O sea, las universidades no los enseñan, no hay experiencia. Y veo que las grandes fintech mexicanas, cuando ves quién es su CFO, quién es su Head of Capital Market, quién es su Head Legal y demás, en general suelen ser personas de afuera que ya hicieron esto en Capital One, que ya hicieron esto en Chase Bank, que ya hicieron esto en mercados mucho más desarrollados y maduros como Estados Unidos, ¿no? Pero ese shift es muy interesante de cómo podemos atraer talento de primer nivel y realocarlo a México. Sí, totalmente, Alonso. Yo creo que de lo que más nos emociona a nosotros, de lo que estamos viendo ahorita en el mundo del emprendedurismo, es esa capacidad de robarnos ya el talento de los JP Morgans y los McKinseys y los grandes corporativos, incluso de las Big Techs, ¿no? Y creo que en gran parte se debe a que ya le están dando valor al equity de los negocios también y que están viendo grandes fortunas crearse en eso. Entonces coincido totalmente contigo. Nima, ¿cuáles son tus thoughts sobre esto? Yo destacaría la importancia del aspecto logístico, la verdad. El hecho que en 3-4 horas puedas estar en Los Ángeles, en San Francisco, en Nueva York, en Miami, justo para este desarrollo de relaciones y para talento, para alianzas, para inversores, sí creo que es clave, ¿no? Y vemos que hay mucha interacción, ¿no? El fin de semana pasado por la Fórmula 1 parecía que mitad de Silicon Valley estaba aquí, ¿no? Entonces, estos son puntos de interacción, ¿no? Que son buenos. Y una cosa que a lo mejor en mi opinión pienso un poco diferente, no creo que necesariamente dependiendo del proyecto pero no creo que necesariamente empresas mexicanas siempre tenemos que pensar que somos empresas que vamos a por LATAM, ¿no? Yo creo que es porque hablemos español, porque haya semejanzas en los mercados. Pero sí soy creyente que estamos creando empresas globales desde México y que el momento de expandir a lo mejor no tiene que ser Colombia, y puede ser Nigeria, puede ser Turquía, ¿no? Digamos, es que no creo que deberíamos de acotarnos a la región, ¿no? Y deberíamos de pensar desde forma global, en función del proyecto, la etapa, etcétera. Deberíamos de pensar desde un punto de vista global de que estos son empresas que tienen una ambición global y que irán a por los mercados después de México que tengan más sentido sin ningún tipo de límite regional. Total y absolutamente de acuerdo contigo nuevamente, Lima. Sí, por supuesto. Y cambiándoles un poquito la pregunta, voy a hacer un medio shift aquí. Ya hablamos de México como mercado, como economía, como ahora, pero entrando puntualmente a las industrias, y creo que cada uno de ustedes va a ser bastante, va a tener su bias en la respuesta que van a dar, ¿no? Pero
¿Qué sectores ven ustedes que están como liderando hoy en día todo el ecosistema emprendedor y cómo lo ven en los próximos años y por qué contestarían esos sectores puntualmente? No sé si querramos empezar por Nima, ya que te tengamos aquí. Pues sí, perfecto, si quieres empiezo yo. Pues yo obviamente estoy viviendo el Kool-Aid de FinTech, ¿no? Entonces, pero creo que va a ser FinTech, ¿no? Y la razón es, ¿sabes? Creo que FinTech es un fenómeno que no es solamente ahora en México, es globalmente. Obviamente es un aspecto de un alcance gigante, hay mucha área de crecimiento por la falta de bancarización, por la falta de penetración de cualquier tipo de producto financiero. Hay tanta fricción, hay tanta falta de satisfacción que existen con la oferta que viene de muchas entidades hoy en día. Yo creo que lo más importante del lado de FinTech, yo creo que es que estamos viendo mucho embedded FinTech en diferentes tipos de... Entonces, lo que vemos en diferentes industrias, hay un elemento de FinTech, ¿no? Lo vemos con Kavak, lo vemos con muchos e-commerce, lo estamos viendo. Entonces, la razón que creo que va a haber esa pieza no es solamente por la naturaleza y por el alcance que tiene y por la infusión de capital y el foco. Hay un aspecto también creo que estamos viendo de cómo escalan empresas de FinTech, que también es muy interesante, y de creación de valor. Pero también creo que porque se va a ver un poco de blurring de líneas entre lo que es FinTech y las empresas. Y sí estoy muy convencido que vamos a ver muchísimas empresas que van a tener un elemento de embedded FinTech dentro de ellas. Sí, de acuerdo. Sin duda creo que es ahorita de los sectores más hot, no quiero decir el más hot, pero sin duda de los sectores más hot. Pues ya que andamos en eso de FinTech, Alan, ¿nos quisieras dar tu view? Sí, obviamente sesgado porque estamos en FinTech, pero no, fuera del sesgo creo que realmente FinTech está sin dudas liderando el ecosistema mexicano y de la región, diría. Solo como para dar un dato, FinTech está rankeado como número 1 en términos de inversión de atraída de VCs. Creo que este año van a ser 3.7 billions, cuando el año pasado fueron 1 billion, ¿no? O sea, se está multiplicando casi 4x de inversión en compañías fintech en la región. Y un poco, como decía Anima, antes la frase era "Every company is a software company", ¿no? Creo que eso se rebrandió a "Every company is a fintech company", porque sin duda la plata es el medio de intercambio para vivir, para cualquier cosa. Todo Spotify vale dinero y las compañías de autos tienen servicios que valen dinero y la gasolina vale dinero y demás. Y creo que lo que viene a hacer FinTech es a simplificar esos procesos, a empoderar a la gente, a darle más acceso a servicios que antes no tenían. Entonces, todas las compañías sin duda tienen esa componente de FinTech. En el caso de Mendel, nosotros decimos, estamos en un segmento que es B2B FinTech, o sea, no es de consumo, sino que es B2B, es en negocios, y lo que vemos puntualmente ahí es que los CFOs son de las áreas más olvidadas dentro de todo de los distintos roles de una compañía. Los CMOs tienen mucha automatización de ad buying y de media buying y demás. Los CTOs tienen miles de tools para hacer código más rápido, más bello, con menos bugs y menos errores. Los HR managers tienen herramientas como Bamboo y demás. Y cuando vamos a los CFOs, vemos que siguen usando Excel y siguen usando home banking, ¿no? Y papeles y impresoras, para decirlo a grosso modo, y quizás algún software de gestión tipo SAP o un ERP. Entonces, yo creo que FinTech está sin duda liderando el way, y a su vez el B2B FinTech, el empoderar esas áreas que hoy en día están bastante olvidadas dentro de las empresas, es uno de los nichos más interesantes. De acuerdo, Alan. Iván, ¿qué opinas al respecto? Definitivamente lo que dice Alan es cierto. Ha ocurrido un rebrandeo últimamente y casi que cualquier startup hoy en día prefiere vestirse mucho más de fintech que cualquier otra cosa. Eso de que todos vamos para hacer fintech puede ser cierto por la cantidad de data que recolectamos, pero algo es cierto, y es que el mundo digital, para poderse convertir en mundo digital, necesita básicamente dos pilares importantes. Uno es la bancarización, que es súper importante, el tema de poder bancarizar, hacer más transacciones, poder operar con dinero. Y otro pilar es cómo conviertes el online al offline, y esto básicamente depende de la logística también, ¿no? Tienes que convivir todavía con que te llegue la comida a tu casa y cosas de ese estilo. No con esto quiero decir que la logística está uno de los más hots en este momento. Hay varias industrias, pero definitivamente si queremos que las economías, que el e-commerce prospere, que esta
velocidad del dinero ocurra, definitivamente el componente logístico va a ser un componente supremamente importante y creo que esto también lo están viendo. Entonces sí, concuerdo, la fintech es uno de los principales mercados hoy que están atrayendo capital. Hay muchos fondos enfocados en hacer esto también, en poner dinero en el tema de fintech, pero empiezan a salir otra cantidad de mercados también subyacentes supremamente importantes que a futuro también pueden ser un componente importante para esto. Sí, totalmente de acuerdo contigo y aquí Sujay vas a poder platicarnos mucho más de tu view y sé que probablemente contestarás que el mundo de e-commerce y todo lo que tenga que ver con direct to consumer es lo que viene y va muy atado, ¿no? A lo que estaba ahorita mencionando Iván sobre no nada más la infraestructura de pagos o la falta financiera, sino todo lo que rodea el consumo en general. Entonces, perdón ahí que te haga esa intro por ti, pero viene como muy de la mano con lo que mencionaba Iván, ¿no? Pero me encantaría escuchar tu punto de vista. Yeah, no, I think that it's exactly right. I mean, I actually think I love e-commerce and D2C, but and that's obviously growing, but the reason why it's growing is because I would just define it as infrastructure. I think infrastructure is becoming way better, which fintech and financing is probably the biggest piece of the infrastructure, but everything is evolving, right? I mean, cash on delivery is becoming something that's extinct. Like that will not be the case because people can pay with, neobank accounts or credit card. Safety, leaving a package on a doorstep in Mexico used to be something that precluded somebody from ordering online. Safety in lockers, safety in better logistics, on-demand logistics, way better. And so I think that obviously I feel like it's a general answer, but infrastructure is getting so much better for people to pay and receive items or services, which boosts every other industry. It boosts e-commerce. It boosts retail itself. It boosts people's income. It boosts people's opportunities to do jobs. It boosts employment. So I think infrastructure getting better from financing, supply chain, logistics in Mexico is the coolest thing in the economy, which is basically boosting everything else, including e-commerce. And we're just a pleasant recipient of that help. Totally agree, Sujay. And me voy a cambiar ahora aquí a español, pero, o sea, creo que lo que estoy totalmente de acuerdo es en este tema que acaban de mencionar todos, que no es una industria o algo en particular, sino todo lo que viene rodeado de estas nuevas iniciativas, estas nuevas innovaciones que se han creado, ¿no? Y nosotros, hablando de infraestructura, Sujay, llevamos invertidos mucho tiempo, si bien en temas de e-commerce por sí solitas, también en todo lo que lo rodea, ¿no? En pagos, en plataformas, en last mile delivery. Entonces, todo eso, como dices, creo que es algo increíble y algo que ha traído mucho la pandemia, ¿no? Porque creo yo que algo que no había sucedido antes desde el punto de vista de fintech y punto de vista de e-commerce y punto de vista es que había una falta de confianza en el consumidor mexicano que no permitía muchas veces que se tuviera esta adopción de nuevas tecnologías. Y creo que la pandemia, si algo bueno nos trajo y hay algún silver lining en todo lo que sucedió, es que sí hubo una revolución digital y que la gente empezó a tener más adopción de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces aquí, como pregunta final en este tono, yo lo que les quería preguntar es, ¿qué rol tiene esta cultura mexicana, ¿no? Empresarial general en el ecosistema de las startups? ¿Y cómo lo ven yendo para adelante? Ha habido una evolución y una revolución increíble en los últimos años, y eso ya lo hemos platicado, pero toda esta cultura empresarial en general en México, ¿cómo la ven y hacia dónde ven que están yendo? Y con eso lo podemos abrir a preguntas. Es un punto que la verdad lo veo bastante interesante. Si nosotros analizamos lo que representamos a nivel de número de creación de compañías con la inyección de capital que hemos tenido en Latinoamérica, esto es ridículamente bajo el número. Es decir, prácticamente 800 compañías están recibiendo alrededor de una suma, y esto es un reporte que publicó Atlántico con muy buenas cifras, algo este año estamos cercanos a los 19 billones de dólares en la región.
Si tú pones eso en contexto y lo divides en las 800 compañías, da un ticket entre 20, 25 millones de dólares tal vez, pero aún sigue siendo muy poca en número la cantidad de empresas que estamos, pero la cantidad de dinero definitivamente en economías donde el GDP y donde las economías hoy en día están un poco golpeadas por la pandemia y todo esto es una gran inyección de capital que seguro ayudará a la economía. Estamos viendo también que muchos de los emprendedores que han hecho cosas, y me refiero a las primeras generaciones, cuando hablamos con Simón Borrero y cuando hablamos de todos estos tipos, lo que están pensando es en seguir reinvirtiendo y no en ir a comprarse el yate más grande y para ir a pasear en Miami, sino estos tipos realmente están pensando en cómo realmente tomar todo eso y ponerlo otra vez en el ecosistema y empezar a dar la vuelta. Y no sé si Simón oiga esto y me diga, no, Iván, no, yo sí quiero comprarme el yate, yo creo que no, pero lo he oído muchas veces que él dice, yo quiero meter a esto. Y eso está pasando con muchos emprendedores buenos hoy en día que están tratando de hacerlo. El caso es Carlos Otati, lo digo personalmente porque he visto que está muy activo con startups, con nosotros también y con muchas otras, impulsando el ecosistema. Y creo que este ecosistema, al ser tan chico, debemos ayudarnos y salir adelante. Y esto empieza a pavimentar un camino donde siempre, cada vez, el entrar a esto, si nosotros empezamos a regresarle al ecosistema, a la ciudad, al país, a la región, esto mismo va a hacer que esto realmente explote y va a ser una muy buena explosión en la economía y va a traer pues muchas oportunidades, muchos empleos, que ya no sean 800, sino que sean, no sé, 10,000, 20,000 empresas que estemos haciendo esto. Nos convertiríamos en el siguiente gran región del mundo con este impulso. Entonces creo que hacia adelante hay mucho. Los emprendedores que ya han venido construyendo antes, la generación que estamos ahora, tenemos una gran responsabilidad para seguir impulsando el ecosistema, seguir ayudándonos, seguir empujando y sacando esto adelante. Muchísimas gracias y no puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que suena a muchísimo capital cuando lo comparas hace unos años que no había nada, cuando lo comparas contra el PIB y otras métricas a nivel internacional, sin duda todavía estamos en pañales y eso significa que hay muchísimo por crecer, ¿no? Alan. Totalmente. Sí, 100% en línea con lo que decía Iván de este círculo virtuoso, ¿no? Como que startups más exitosas y más grandes hacen que más emprendedores sean entrenados, más compañías sean creadas, más exits tengamos, más IPOs, más funding para la región, y es esta rueda que se va alimentando. Así como en Silicon Valley tenemos esta PayPal Mafia que le llaman, donde los ex fundadores y ex early employees de PayPal después fundaron compañías como Tesla, como Yelp, como SpaceX y demás. Creo que en la región y en México se está empezando a armar esas mismas mafias, esos mismos círculos. Un caso puede ser el de Linio, ¿no? Donde de los fundadores de Linio y de los primeros empleados salieron compañías luego como Kavak y demás. Y creo que ya estamos viendo esta segunda o tercera ola de second time founders, third time founders, que es súper rica para la región y para el país en sí. Y como dije antes, el éxito de estas compañías como Clip, como Confío, como Kavak, como Credijusto y demás, actúan de inspiradores para todas estas personas que quizás siempre quisieron emprender, siempre supieron que tienen ese gen interno, pero nunca tuvieron el coraje para hacerlo, y ver cómo otro en su misma tierra, en el mismo país, logra y llega a ese éxito. Nada, es algo que creo que inspira generaciones. Creo que el único punto de mejora, si tuviera que nombrar alguno a futuro para el ecosistema startup mexicano y de la región, es el tema de la inclusión de la mujer, ¿no? O sea, algo que nosotros tratamos mucho en la compañía es todo el tema de diversidad. Y bueno, lo podemos ver quizás en este panel y en muchos lugares donde están faltando más compañías fundadas por mujeres, pero se están viendo cada vez más y más, y yo creo que eso está cambiando y hay un shift hacia eso. Hay fondos de inversión que invierten en compañías women founded y demás, pero creo que esa diversidad de género y todo esto le aporta mucho al ecosistema. Así que esos serían mis thoughts al respecto. Súper buenos thoughts, Alan, y ojalá y pronto veamos el Mendel Mafia salir por ahí, ¿no?
Y hablando de inspiración, Sujay, pues, acabas de levantar una de las rondas más grandes de la historia de una serie A en México. Entonces, platícanos un poco para ti qué fue todo esta, o cómo ves el rol de la cultura empresarial en México jugando un rol importante en las startups. No, thanks, Alejandro. I mean, I think, listen, I don't want to repeat what everyone is saying. Of course, there's a virtuous cycle, and it's amazing here. I think one of the most unique and coolest parts that I've seen that is different than the rest of the world in LATAM, but especially in Mexico, is how the best CEOs and founders invest in one another's companies. And I think even if it is in a different industry, totally, but there's this community of entrepreneurs within Mexico that all invest in one another's companies. And so when you look at some of these big funding rounds, you see the firms, but then you also see, you know, the CEO of this, the founder of this, the CEO of this, the founder of this, and in different industries, in different, so non-competitive, but you basically create this community of entrepreneurs who are all supporting one another and basically growing them. And so when all of these entrepreneurs are raising money or growing or facing problems, it already creates a network that they can all help each other. And I've never seen that, even in the US, even in Silicon Valley. Yes, people angel invest, whatever, but it's not as powerful as this tight-knit group of founders who are all investing in one another companies. You know, it's almost like a group of 100, 200 people all within kind of a circle. And I think that's like one of the strongest communities that's just been implicitly created, that I find really, really amazing. Yeah, completely agree. And we see it all the time as well, especially in their angel round. So it's great to see. ¿Qué nos faltaba ahí? Nima, ¿no? Para contestar el tema de cultura. Yo solo añadiría un par de puntos, porque además de la inversión, noto que hay mucha mentoría y apoyo entre los fundadores. Creo que es también una pieza fundamental de este círculo vicioso famoso. Creo que una cosa súper interesante que estamos viendo es, fuera de los fundadores, también estamos viendo early employees que están haciendo secondary sales, que están haciendo empresas que hacen tender offers. Y creo que esto es una pieza clave también, ¿no? Es para que vean que no solamente se trata del fundador, sino para justo esta transición de talento que hablábamos al mundo startup. Creo que un elemento que también, y esto lo tocaron antes, desde el punto de vista de la motivación y la inspiración de los emprendedores, me encanta ver que los emprendedores están siendo mucho más abiertos y vulnerables, ¿no? De, oye, esto es difícil, ¿no? Esto, o sea, yo muchas veces no sé, cada uno dice, no sé lo que estoy haciendo, lo estoy aprendiendo, etc. Yo creo que es muy importante, ¿no? Justo lo que hacemos para motivar a personas que están pensando en emprender, para que no se crean que emprendedores saben algo que ellos no saben o son un grupo diferente, sino que es un proceso, digamos. Y creo que esa transparencia en esas vulnerabilidades. Y el último punto que haría es también creo que una cosa interesante que creo que vamos a ver más y más, donde vamos a ver M&A dentro del ecosistema startups, ¿no? Lo hemos visto con Loft, con Chuom hace poco, y creo que vamos a ver más de eso. También creo que es una cosa que fortalece mucho el ecosistema, ¿no? Porque estamos ya viendo exits dentro del ecosistema en sí. Sí, buenísimo, eso no lo había yo cachado como tal, como parte de la cultura, y tienes absolutamente toda la razón. Y en esta parte que hablas de la vulnerabilidad, es importante este tema como de salud mental, ¿no? Es algo que antes no veíamos y ahora lo hablamos todo el tiempo con nuestras empresas de portafolio, vemos a los founders platicando entre ellos con eso. Nosotros aquí en Dila tenemos un coach que le ponemos a nuestros founders para que puedan, o sea, es una parte tan importante, ¿no? El trabajo que me encanta que lo hayas mencionado, porque creo que hace unos años era como totalmente frowned upon hablar de, es bien difícil hacer lo que estamos haciendo y las largas horas de trabajo y me cuesta trabajo. Entonces me encanta que lo hayas mencionado y te lo aprecio mucho. Aquí hay preguntas ahora del público y si quieres podemos quedarnos contigo, Nima, que estás aquí ya en la pantalla. Y la pregunta puntualmente que nos hacen es, ¿cómo la pandemia le pegó a las startups y cuáles creen ustedes que sean las claves para pasar este tope? Yo creo que la pandemia obviamente hizo mucho daño a nivel global y a todos los ecosistemas, ¿no? Creo que depende mucho en qué startup donde estábamos. Creo que el comienzo, el miedo inicial
¿no? Todos nos preocupamos, todos empezamos a pensar mucho en cómo ahorrar, hacer cost containment, cómo sobrevivir, realmente no sabemos cuánto va a durar, etc. Pero creo que en la mayoría de los casos que yo conozco, creo que la pandemia resultó hacer menos daño de lo que nos esperaban desde el punto de vista de negocio, ¿no? En nuestro caso, nosotros hacemos bienestar financiero, así que hubo más preocupación por bienestar financiero y vimos a los líderes de recursos humanos que estaban empoderados y querían probar cosas nuevas. Así que vimos bastante crecimiento obviamente ahí de negocio. Obviamente, nosotros como muchas otras empresas aportamos, regalamos, por ejemplo, retiros y no cobramos por unos cuantos meses durante la pandemia. Sí vimos que lo que causó más la pandemia causó justo hablando un poco de bienestar mental, que causó ansiedad, ¿no? Causó ansiedad en el equipo, causó ansiedad con nuestros clientes. A nosotros también nos hizo daño desde el punto de vista de que nosotros mucho lo que hacemos cuando lanzamos con un cliente son activaciones presenciales y no pudimos hacer menos de eso. No pudimos ver a nuestros clientes y las relaciones también al final se afectaron. México es muy high touch, ¿no? Los mexicanos nos gusta, a la gente le gusta estar juntos, etc. Pero yo creo que estamos, el impacto overall, o sea, vemos que el apetito de los inversores sigue igual, vemos que los fundamentos de los negocios sigue igual, vemos que, digamos, el tema del talento sigue difícil, no por la pandemia, pero porque simplemente estamos muchos buscando el mismo talento. Así que yo creo que la preocupación inicial de lo que va a ser el impacto de la pandemia resultó ser mucho menos. Y creo que muchas startups, por la naturaleza de nuestros negocios, tuvimos época de crecimiento durante la pandemia misma. Y nosotros, por lo menos en nuestro caso, ya vemos mucha vuelta a la normalidad, ¿no? Ya justo hasta la semana que viene estamos ya volviendo a la oficina y estamos haciendo todas nuestras activaciones con nuestros clientes de manera presencial. Buenísimo, Nima, gracias. No sé si alguien más quisiera tocar algún punto sobre la pandemia. Yo creo un tema importante fue el tema del talento. El talento se dio cuenta que era global y que además podía escoger dónde trabajar. Antes las startups buscábamos, traíamos, hoy en día es un tema donde ya te buscan y llegan, ya no es como antes que tenías hoy en día se ha vuelto mucho más exigente. Desde mi punto de vista, a nivel mental, creo que los que estamos liderando muchas de estas iniciativas tuvimos que fortalecer mucho como ese músculo, porque empezamos a recibir muchos problemas de la compañía al interior, gente que estaba empezando a tener también problemas. Por lo general siempre te llegan como las cosas grandes a ti. Pero para resumir el punto, creo que como líder nunca puedes perder lo cool, entonces eso te hace como un poco más de presión también. Tal vez una de las cosas más difíciles como líderes es en cualquier situación, no importa cuál, siempre tienes que ser lo más tranquilo, estar lo más apaciguado posible, tomar la mejor decisión cuando a veces hay cosas gigantescas y todo. Y creo que eso te agregó mucha pasión. Y el tema del talento, cuando empezamos a irnos remoto y eso hizo cambiar la forma como veíamos el trabajo, que para mí mantener la cultura de vía remota y seguir manteniendo la misma rueda girar era tal vez de los retos más importantes que vivimos. Era la cultura siempre hemos tenido muy clara, encargamos, pero cuando llegó el reto de ahora nos vemos por pantallas, Zoom, una operación logística, muy poca presencia física, eso fue un gran reto el mantener toda esta vida de talento, visión, tema mental y empezar a aprender una serie de capacidades que no entendíamos antes. Totalmente. ¿Y ya regresaron, Iván? ¿Ya están en la oficina de nuevo o no? No, sí, nosotros regresamos mucho antes, o sea, digamos que fue cuando realmente el gobierno nos impedía estar, pero la compañía casi que apenas pudimos regresar y cambiaron los semáforos y esto, sí, presencialmente estamos mucho más. Hoy en día el equipo también es mucho más remoto, equipos de tecnología, cosas de ese estilo, pero casi 70% de la compañía hoy en día estamos presenciales. Padrísimo. Alan o Sujay, ¿tienen algún comentario adicional que quisieran hacer sobre la pandemia y los retos que pasaron? I mean, I think obviously the only thing I'd add is just I think the careful one thing startups need to be careful about is growth rates for many industries skyrocketed, which is great. Obviously, e-commerce significantly, but you know, we need to understand that that's not going to continue. And I think that, you know, making sure we're being conservative about growth and expectations
because this was good, but it accelerated quite a bit. But obviously, it's not going to continue forever, and so just being very disciplined about this. 100% agree. Preguntan que cuál es el panorama de inversión en México. ¿Están los inversionistas dispuestos a tomar riesgos en los emprendedores? Pues si quieres, adelante, Alan. Digo, yo la puedo complementar y creo que lo hemos platicado un poco sobre el panel, pero adelante. Sí, algo hablamos de esto, creo que el panorama es el mejor de la historia, por decirlo de alguna manera. El hecho de que Sequoia, no sé si todos tuvieron la oportunidad de leer el reporte de Sequoia sobre que LATAM es el próximo gran Silicon Valley, llamémoslo de alguna manera, habla muy fuerte, ¿no? O sea, Sequoia es, digamos, el fondo número 1 del mundo, por decirlo de alguna manera, o el que metió los mejores goles o los mejores hits, y que ellos hagan este descargo diciendo el norte está en LATAM, no está más en el norte, sino que está en LATAM, hace que un montón de otros fondos más chicos del mundo empiecen a ver LATAM con otros ojos, pero yo no quiero dejar de remarcar lo que dice Sujay, de que para mí estamos viviendo una burbuja en muchos lugares. Estamos viviendo una burbuja en el stock market, una burbuja en cripto, una burbuja en VC funding y demás. Lo que nadie sabe, o sea, lo que todos podemos predecir es que la burbuja en algún momento se pincha. No digo burbuja literal como la burbuja de los años 2000, ¿no? Pero está todo muy inflado. Los commodities inflados, los real estate inflado, todo va para arriba. Hay una inflación gigante en Estados Unidos, entonces la gente quiere resguardar valor y no sabe dónde meter la plata y la pone en compañías, la pone en startups, la pone en fondos. Pero yo creo que como emprendedores tenemos que ser precavidos en ese sentido y saber que en algún momento esa canilla se puede cerrar. Como pasó en marzo del año pasado, vino una pandemia y de repente el stock market cayó 30-40% en una noche, en un día, ¿no? Conectando con la pregunta anterior, algo interesante que nos dejó la pandemia es ver ese V-shape recovery, ¿no? O sea, algunos decían, no, nos vamos a caer y nos vamos a mantener en L muertos por un largo rato. Otros hablan de una U. Nos vamos a caer, vamos a estar muertos y después vamos a subir de nuevo. Pero yo creo que lo que terminó pasando es este V-shape recovery donde cayó el Bitcoin, cayó la bolsa, cayeron los fondos, muchas M&A, muchas cosas se pausaron y a los 2-3 meses era, bueno, listo, volvamos de nuevo, volvamos a activar, ya hay esperanzas de una vacuna y empezar a salir despegados de nuevo hacia arriba. Así que long story short, creo que estamos en el mejor momento global, no solo en Latinoamérica, para ser emprendedores, ¿no? O sea, con el acceso al conocimiento, el acceso a la cultura, la posibilidad de ver en YouTube videos, de inspirarse, charlas TED, esto, lo otro, creo que están todos los recursos dados para que cualquiera que se anime y quiera emprender pueda dar ese salto. Coincido plenamente contigo. Con las tasas de interés a cero, todo el mundo está buscando algo de yield y pues claramente están dispuestos a tomar más riesgos. Y sí, nosotros desde el lado de Dila también hemos visto más apetito que nunca, tanto por inversión en nuestros fondos como en nuestras empresas de portafolio. Así que a la pregunta puntual del público, yo creo que estamos en el mejor momento de la historia para recibir capital. También coincido que hay que tener mucho cuidado. No sabemos cuándo se va a apagar la música, como dice Alan, pero mientras no se apague, pues hay que seguir bailando y tomando estas oportunidades. Pues con eso creo que podemos acabar el panel. Ya nos pasamos por un par de minutitos. Sebastián, no sé si te paso la palabra o agradecerle a todos los panelistas y agradecerles a ustedes por habernos invitado. Gracias, Alan. Muchas gracias a todos, Sujay y Alan.